vamos a hablar de un judío que se llama Ezequiel, o se llamó Ezequiel porque ya pasó a estar con el Señor. Abra su Biblia en Ezequiel. Dice así, va Ezequiel capítulo 1 hasta por ahí como el 10. Dice así: y la mano del Señor fue sobre mí, sacóme en espíritu del Señor y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí era mucho sobre la haz de campo, y por cierto secos en gran manera. Díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Miré, y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos vida. Díjome: profetiza al espíritu, profetiza. Di, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Dios: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria a Dios, aleluya. El evangelio de nuestro hermano Juan, hermanos, son 2 versículos ahí nada más. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 5, versículo 3. Gloria sea al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya sea el Señor Dios Todopoderoso. Capítulo 5, versículo 3 dice el 3: en esto ya hacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. La mano del Señor fue sobre un judío que se llamaba Ezequiel, ¿verdad? Fue sobre él. Entonces dice que lo sacó, ¿verdad? Y lo llevó a un lugar, a un grande monte de Jerusalén. Y en ese monte estaba lleno de huesos secos. Aleluya al Señor Jesucristo. Según, hermanos, leyendo y estudiando, escudriñando las escrituras, según tal vez este era un campo donde había habido una guerra, donde el pueblo había peleado una guerra, y tal vez los enemigos habían destruido al pueblo de Israel, o los habían matado. Había habido una matazón de gente, ¿verdad? Y yo pienso que los hijos de esos hombres que murieron en la guerra, muchos quedaron huérfanos, muchos quedaron traumados de sus padres que murieron, que perdieron la vida en una guerra, porque se cree que esa fue una guerra que el pueblo de Israel vivió ahí o pasó, y fue un campo donde había muchos huesos secos. Y digamos que después de la guerra vinieron los animales carnívoros, y yo pienso que empezaron a comer los cuerpos. Y después, cuando el animal, quedó el puro esqueleto, y después dice que salió el sol, ¿verdad? Y después quedaron solamente los puros huesos secos. Quedaron solamente los puros huesos secos, porque ya no había carne en ellos. Aleluya sea el Señor. Y entonces había tristeza en el pueblo de Israel, había amargura, había tristeza, había como le dijera, había dolor, había quebranto, había angustia.
Pero el Señor Jesucristo, en su grande misericordia, siempre tiene misericordia de ti, tiene misericordia de mí. Tuvo misericordia del pueblo de Israel, tiene misericordia del pueblo de Israel, y así como tiene misericordia de ti, también tiene misericordia de tu hijo, de tu hija. Si me entiendes, Dios es misericordioso, hermano. Dios se compadece, hermanos. ¿Verdad? Dios se compadece, Dios tiene misericordia. Aleluya sea el Señor Jesucristo, bendito sea. Y listo. Oh, dice aquí, dice: la mano del Señor fue sobre mí y sacóme en espíritu y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Púseme en un lugar donde había necesidad, donde solamente había mortandad, había martirio, donde había escurrido sangre, donde había gente que habían peleado, pero habían perdido la vida. Ahí Ezequiel se acordó que tal vez su padre, tal vez sus hermanos, se acordó que tal vez su tío, su hermano, su primo habían perdido la vida. Se cree que fue una guerra que pasó. Entonces el Señor le miró a Ezequiel. Ezequiel, hermano, era un hombre de Dios. Ezequiel tenía el corazón, estaba cerca de la gloria de Dios. Entonces el Señor llegó el tiempo y dijo: la mano del Señor se dirigió sobre Ezequiel y lo levantó y lo llevó al lugar, y Ezequiel miró los huesos secos. Cristo. Y púseme en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por alrededor. Le dijo Ezequiel: ve a cierto lugar. Lo llevó, da una vuelta y mira lo que ha acontecido. Aquí han quedado tus familiares, aquí quedaron también. Esta gente dirá: pelearon por ustedes, pero no fue así. La batalla se perdió. Entonces dice aquí, y aquí que eran muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ya en esos huesos ya no había vida. Aún los animales habían venido y se habían comido de sus carnes. En esa gente ya no había esperanza, hermano. En esa gente ya había muerto. Entonces Dios agarró a un hombre y lo llevó. Lo llevó a ese lugar y le dijo: Ezequiel, mira a tu alrededor, mira, rodéalos. Gloria sea al Señor. Los huesos. Díjome entonces el Señor: hijo del hombre, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Todo hombre que pasa por problema, todo hombre, hermanos, que tiene una necesidad, todo hombre que está pasando por problema en su casa, todo hombre que tiene una persona enferma, todo hombre, hermanos, que tiene un hijo enfermo, todo hombre que sabe que su padre, su madre está pasando por una enfermedad, por un problema, se preocupa. Gloria sea al Señor Jesucristo. El Señor entonces le dijo: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y dijo el Señor: tú lo sabes. Díjome: hijo del hombre, profetiza sobre estos huesos. Dice entonces, profetiza sobre. Y así ha dicho el Señor. Entonces, ya después que el Espíritu del Señor fue sobre Ezequiel, Ezequiel profetizó y dijo: Espíritu, dijo,
Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Déjame decirte, hermano, si en tu vida, hermanos, has estado pasando por problemas, si en tu vida se ha estado debilitando, cuando Dios le habla al hombre, hermano, el hombre vive. Déjame decirte una cosa: aunque tú sientas que todo se ha acabado, todo se ha terminado, aunque sientas que has perdido a tu hijo, a tu hija, aunque sientas, hermano, que ya no hay esperanza, aunque mires a tu hijo, a tu hija perdido en el pecado, pero dice la palabra del Señor: llénate del poder del Señor, hermano. Llénate del poder, que la mano del Señor sea sobre ti. Cuando la mano del Señor sea sobre ti, hermano, háblale a tu hijo, a tu hija. Háblale a la enfermedad, háblale al dolor, al problema, y dile: problema, hazte a un lado en el nombre de Jesucristo. Problema, una enfermedad, problema o enfermedad, hazte a un lado en el nombre de Jesucristo. Háblale, háblale y dile que tú eres hijo de Dios. Dile que tú eres hijo de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Déjame decirte una cosa: si tu hijo no está en la iglesia, pero no pierda las esperanzas. No pierda las esperanzas. ¿Por qué? Porque Dios tiene una palabra para ti. ¿Y cuál es la palabra? ¿Sabes cuál es? Que Dios está esperando que tú te levantes. La gente había enfermos alrededor, y esa gente estaba esperando que alguien los defendiera, que alguien les hablara, que alguien los protegiera, que alguien viniera y les hablara palabra de Dios. Esa gente estaban enfermos. De ahí donde estás, hermano, levántate y invoca el nombre de Jesucristo. Cuando tú te levantes, hermano, mueve. Ahí dice que quería que el ángel viniera y moviera el agua. Hermano, eso quiere decir que nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar y empezar a mover la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que surjan milagros, hermano. Para que haya conversión. ¿Para qué? Para darle vida a aquel que está amargado. Aquel enfermo, hermano, se pueda levantar y pueda glorificar el nombre del Señor. Pero tenemos que levantarnos, hermano. No nos podemos quedar postrados. No nos podemos quedar con un espíritu nada más ahí. No. Han pasado muchos problemas. Hay problemas en nuestra casa. Hay problemas con nuestros familiares. Hay enfermos, hay ciegos, hay cojos. Y están esperando que el Señor de la casa, que aquel que ha escuchado la palabra de Dios se levante con poder. Están esperando. Están esperando, hermano. Mira, hermano, nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar. No tenemos por qué quedarnos ahí donde estamos. Había un varón que llegó a la presencia de Dios, donde la gloria de Dios estaba. Y ¿sabes qué, hermano? Surgieron truenos, surgieron relámpagos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú logres tocar la presencia del Señor, van a surgir cosas, hermano, a tu alrededor.